Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 3. Gesta organizativa. 1. Primeros resultados. Ganar la voluntad del indio, después de la primera etapa de hostilidad y desconfianza. Lograr los más indispensables materiales de construcción y algunas herramientas, fueron factores que nos aseguraron la posibilidad de un trabajo acelerado, con resultados significativos tanto en lo material cuanto en lo espiritual, y sobre todo, nos permitió enfocar una organización realista, acorde con el medio en el que trabajábamos. El indio aprendió así el uso de la plomada, del nivel, del metro, la escuadra, la regla y la lienza. Se enteró de la manera de preparar el cemento, el barro para los adobes y para los ladrillos. Adquirió nociones de arquitectura y construcción, y en fin, se plasmó en su espíritu un nuevo concepto acerca de lo que es y debe ser una vivienda. Del mismo modo, todas las necesidades vitales del desarrollo de la escuela, en sus múltiples aspectos, estaban sistemáticamente asistidas y se incorporaban a la vida misma de la comunidad. No hubiera bastado, no obstante, el simple entusiasmo del director y su constancia para producir en los Ilyus aquellas saludables eclosiones espirituales, si en el fondo mismo de nuestra obra no hubiera palpitado una auténtica gesta libertaria. La educación del campesino sometido a la servidumbre implica necesariamente una condición de libertad. El educador del indio, si es sincero, no puede eludir el planteamiento de este problema. Solo que nosotros queríamos valernos de instrumentos de combate algo distintos a los que utiliza la demagogia política. Nuestros medios eran el esfuerzo y el trabajo, elementos que incorporados a la personalidad del indio, le permitieran las más atrevidas empresas. Nuestro culto a ambas disciplinas alcanzaba una categoría mística. Nadie debía estar desocupado, y para cada uno había alguna actividad, de acuerdo a sus aptitudes y a sus energías. Sobrehumana gesta la de nuestros maestros de taller, en su infatigable accionar. Qué prodigios de abnegación los del maestro albañil, requerido por todos y en todas partes. En ese ambiente dinámico, de movimiento constante, la voluntad lo suplía todo. El deseo de superación nos brindaba recursos para la solución de los problemas que a cada momento se nos presentaban. Aunque no teníamos ingenieros, ni capataces, inspectores, sanitarios, cocineros, agrónomos, profesores especializados y en fin nada de esa burocracia que caracterizó y sigue caracterizando nuestras instituciones docentes. Surgíamos a la vida templándonos en la lucha cotidiana que nos iba equipando de recursos técnicos para alcanzar una vida mejor, al propio tiempo que se plasmaba en nuestro ámbito la auténtica imagen del hombre libre, con clara conciencia de sus necesidades inmediatas y de su porvenir. Notoriamente se desarrollaba un extraordinario sentido de responsabilidad individual y colectiva, de orden y de organización. El indio principiaba a recobrar su personalidad perdida en siglos de esclavitud. Por las tardes, después del trabajo, nos sentábamos haciendo rueda, sobre piedras o en el suelo, para comentar la jornada o hacer nuevos planes. Días inolvidables. Los recuerdo con emoción porque fueron los más felices y fecundos de mi vida, y con pena, al pensar que la perversidad y la estupidez hayan desmoronado tantas esperanzas. ¡Qué jornadas aquellas! Cientos de indios trabajando sin salario, alegremente, unidos en el Ainós o Achocaya, la fraternal institución del trabajo aymara. Unos hacían adobes, otros cortaban piedras, aquellos aportaban semillas, estos removían la tierra con sus yuntas, los demás allá trillaban el grano al ritmo de las canciones pastoriles, y todos en conjunto levantaban los muros del edificio, forma plástica, exterior, de ese otro edificio espiritual que iban construyendo al recuperar la fe en sus destinos y en su condición de grupo social. Les hablaba temas inagotables acerca de la escuela y sus proyecciones en el futuro, de su función económica y social, de las secciones que tendría, el porqué de cada una, de las enseñanzas que se darían tanto a padres como a hijos, de la importancia de esta obra para todo el campesinado de Bolivia y para el de América. Les remarcaba que de sus esfuerzos dependía el porvenir de la raza, que muchos pueblos del continente nos observaban con admiración y respeto. El indio supo que tras de sus montañas ingentes habían otros pueblos y otras razas y otras naciones. Me acuerdo que, cierta vez que retornaba a la escuela, un joven campesino,
Apolinar Rojas, años antes encarcelado por haber pretendido levantar una escuela, me salió al encuentro saludándome, en castellano, con la siguiente frase: Señor, ¿qué dice el mundo de nosotros? Y bien, en esas palabras se condensaba todo un mundo de nuevas ideas que conmovían a la Pampa. El indio apreciaba la magnitud de su esfuerzo y sabía que su obra se proyectaría en el ámbito americano donde el nombre de Warisata resonaría como emblema de redención en todos los confines donde hubieran pueblos como él, suyo y explotados como ellos. En estas reuniones vespertinas me di cuenta del valor y persistencia de las viejas instituciones indígenas. Hablaré, por ahora, del Consejo de Amautas, que empezó a germinar con espontáneo fluir, para convertirse en el organum de la escuela, el motor que dimanaría fuerza y orientaría actividades. Las reuniones se sistematizaron, se sujetaron a un orden impuesto por el propio indio. En ellas se planeaba el trabajo, se nombraba comisiones, se empezó a pasar lista de los concurrentes, se establecían turnos para la elaboración de adobes u otros trabajos, y en fin, se organizó toda una maquinaria productiva que funcionaba sin la menor falla. Todo como resultado de un proceso de autodeterminación, pues yo no fui como un dictador o un déspota, sino únicamente como un amigo que sugería o ayudaba al despertar de la conciencia y de las aptitudes de trabajo de los indios. 2. El indio y la cultura vernácula. En efecto, soy un convencido de las condiciones del indio para desempeñar funciones de gobierno y de administración. En el periodo anterior a Warisata, viví con él por espacio de 8 años consecutivos, en ocasión de haberme dedicado a actividades agropecuarias en haciendas del altiplano y los valles. Entonces pude apreciar todo lo grande de sus virtudes individuales y sociales. Me di cuenta de que el país no ha hecho otra cosa que subestimarlo y envilecerlo por todos los medios, sin lograr, empero, destruir sus tradiciones y su cultura vernácula, enraizadas desde mucho antes de la fundación del Imperio Incaico. En las haciendas en cuestión, en las cuales fundé asimismo escuelas, gobernaban y administraban los indios. Ellos disponían el trabajo, determinando las fechas para efectuar las siembras, los barbechos o las cosechas, y siempre lo hacían con responsabilidad y exactitud. Conocedores como son de las influencias del clima o de las estaciones sobre las sementeras, tenían a su cargo, aunque no sabían leer ni escribir, la comercialización y cuenta detallada de los productos. Además, ejercían administración de justicia tomando conocimiento de cualquier problema interno y resolviéndolo, en la mayoría de los casos, con hondo sentido humano. Las autoridades indias estaban jerarquizadas siendo el Jilakata, voz proveniente de Jila y Jata, palabras de visible origen clánico con que se señala a la autoridad patriarcal, siendo el Jilakata, el de mayor jerarquía, seguido del alcalde y el comisario. Este trío se entendía con todo el movimiento de la hacienda, y por cierto que lo hacía a conciencia y con absoluta honradez. Esta experiencia me permitió comprender fácilmente el problema del autogobierno de Warisata, el cual, desde el comienzo, dio buenos resultados, y aún diré que resultados maravillosos, como que en sus reuniones se deliberaba acerca de graves problemas que atañían no solamente a la comunidad, sino a la nación toda. En el Consejo de Amauta se invertían los papeles, pues éramos nosotros, los maestros, quienes aprendíamos. Nunca olvidaré las palabras severas y exactas que con pausado fluir pronunciaban Avelino Ciñani, Mariano Huanca, Rufino Sosa, Apolinar Rojas, Belisario Cosme y tantos otros. En su densa expresión denotaban cabal conocimiento de su mundo y de su destino, pero además no se reducían a su problema, sino que lo ubicaban como uno de los problemas de la nacionalidad, de la cual empezaban a hablar con genuino interés. La oscuridad y estrechez en la que hasta entonces habían vivido, se convertía en anchos y claros horizontes donde el nombre de su tierra, Bolivia, empezaba a cobrar sentido y realidad. La revista Semana Gráfica, dirigida por ese magnífico periodista que fue Francisco Villarejos, publicó en su edición del 6 de agosto de 1933 una crónica en la que transcribía el siguiente párrafo, tomado del discurso de salutación de un viejo amauta. Miles de indios estamos diseminados en la pampa, huérfanos de luz. Que no nos olviden los gobiernos y la patria Bolivia será grande, porque así como hemos mandado a nuestros hijos al Chaco, la haremos respetar siempre en todos los confines. No ha de verse en estas emociones la intromisión desfigurada y proterva del chauvinismo, sino el hecho de que el indio se integraba a la nacionalidad por un proceso natural, revitalizando lo que antes habían sido las naciones Coya e Incaica,
que dormían en sus viejas tradiciones sin que ninguna violencia hubiera podido destruir sus raíces. El indio sabía que era el motor de la vida nacional. Sabía esta verdad incontrastable y fecunda, y desde entonces toda su actividad cobraba un sentido distinto. El trabajo, que antes había sido señal de su esclavitud, lo era ahora de su liberación, y en donde quiera que estuvieran, estaban poseídos de una fe que nada podía abatir. Sabían que, sin ellos, nada hubiera sido posible en Bolivia. Ellos habían extraído de la tierra los minerales que daban fisonomía al país y los frutos de que se sustentaban. Las ciudades. Ellos habían abierto caminos, tendido líneas ferroviarias, construido ciudades. Ellos, en fin, habían defendido al país en la guerra. Ese sentimiento de la propia importancia les confería seguridad y altura de miras, y desde entonces nunca más se sintieron humillados por las persecuciones, que soportaban porque tenían una tranquila confianza en nuevos amaneceres donde no hubiera opresión ni injusticia. Así fuimos forjando el sentido de nuestros criterios históricos y filosóficos, de nuestros planes de organización y de trabajo, de nuestro gobierno y administración. Nada les era ajeno a los indios, puesto que todo era tomado de la vida misma de ellos. De ahí su espléndida floración, su plena vitalidad que a tantas gentes asombró cuando fueron a visitarnos a Guarizata. Nada les era extraño o complejo, no era sino el desarrollo de su misma actividad, proyectada al plano de estos nuevos e imprevistos quehaceres, y toda esa experiencia que día a día acumulábamos, es la que se trasuntó en el Estatuto de Educación Indigenal, que fue algo así como nuestra Carta Magna, bajo cuyas normas Guarizata pudo extender su actividad a todos los confines patrios. Nada más sencillo, en realidad, dejábamos al indio que desarrollara sus propias iniciativas y deliberara, en lo menudo como en lo grande, en lo fácil como en lo difícil. Era de ver su aptitud responsable en el cuidado de los materiales de construcción, en el despacho de los pedidos formulados por los maestros de talleres y la albañilería, en el señalamiento de cuotas de adobes, ladrillos, paja, estuco, combustibles, en el control y recepción de materiales aportados por los cooperativistas, que solían rechazar algunas veces por no estimar buena su calidad, en el establecimiento de roles de trabajo, etcétera, etcétera. Compréndase el sentido que tenía todo esto para aquellas gentes poco adobladas ante el infortunio y la opresión inacabables. 3. La tradición democrática del indio y la política. Mencionaré un aspecto de la profunda confianza que habían adquirido los indios de Guarizata para con las enseñanzas que les suministrábamos. Antes de la creación de la escuela, los campesinos eran muy requeridos por los políticos criollos a fin de obtener su apoyo electoral, muchas veces decisivo. Claro que después de conseguido esto, nadie más se acordaba de los ciudadanos del campo que habían contribuido al triunfo. Al año, si no me equivoco, de nuestra aparición, fui visitado por los dos candidatos contendientes en las elecciones para diputados. Cada uno de ellos trató de conquistar mi apoyo, vista cómo estaba la magnitud de mi influencia en la zona. No quiero referirme a la serie de maravillas que se me ofrecieron. ¿Quiénes eran aquellos señores? No importa quiénes fueran, ellos representaban todo un proceso histórico que la escuela trataba de liquidar para siempre. ¿Iba a comprometerme con alguno, en mérito a las promesas que se me hacían? Nada de eso. Rechacé de plano el papel de agente electoral con que se pretendía seducirme, y así lo hice saber a los campesinos. Estos aprobaron mi actitud y comprendieron perfectamente el engaño en que caían al prestarse al poco limpio juego democrático con que cada cierto tiempo se les daba facultad para elegir a sus verdugos. Así quedó establecido que los indios no irían a depositar su voto mientras éste no fuera absolutamente libre y mientras no fuera en favor del propio indio, convertido en representante, o de alguien plenamente identificado con su causa. Esto nos llevó a la necesidad de familiarizar al indio con prácticas democráticas, acordando por unanimidad que las autoridades indígenas en la escuela, o consejeros, serían elegidos por votación directa de los miembros de la comunidad. Tampoco esto era extraño a ellos, ya que el indio tiene vieja tradición democrática y conoce el ejercicio de la política. No otro sentido tienen los Sulacas Priqueloniels y los cabildos de la colonia que con el mismo nombre han llegado hasta hoy. El indio no es simplemente un ejecutor de órdenes, sino que posee un profundo sentido analítico y de observación, al servicio de grandes aptitudes volitivas. Nuestras reuniones vespertinas, etapa embrionaria de los grandes consejos de administración y de los parlamentos amautas,
tenían un contenido político. En ellas se discutían nuestros puntos de vista en lo educacional, agrario, gubernamental, económico, etc. Dándose aprobación, por mayoría de votos, a las diferentes iniciativas presentadas, las cuales pasaban a constituirse en leyes de la escuela. Así la colectividad quedó definitivamente incorporada a la vida escolar. 4. Funciones escolares. Hemos olvidado un tanto a los yokayas, niños, que en bullicioso conjunto se ubicaban en la capilla, junto al cementerio. Al lado, en una choza pircada de piedra, de no más de 4 metros cuadrados, funcionaba el taller de mecánica y cerrajería. Y en ambos locales el maestro mecánico alternaba el golpe del martillo con el uso del silabario. No vamos a criticar las poco apropiadas condiciones del local que nos servía de escuela, de apenas 4 por 9 metros de superficie, sin suficiente luz ni ventilación y con el piso al natural. En él improvisábamos bancos y asientos de adobe donde los niños copiaban las frases o palabras normales que les ponía de muestra por la mañana. El mecánico cuidaba del orden haciendo escapatories del taller. Menos mal que quedaba poco del año escolar y ya vendrían las grandes vacaciones para que se acabara esa tortura, para los muchachitos. No fui a Guarizata para machacar el alfabeto ni para tener encerrados a los alumnos en un recinto frente al silabario. Fui para instalarles la escuela activa, plena de luz, de sol, de oxígeno y de viento, alternando las ocupaciones propias del aula con los talleres, campos de cultivo y construcciones. Pero la comunidad indígena no discurría aún en esa forma. El indio estaba con la mentalidad de Saracho y del normalismo, y creía que la escuela consistía en el alfabeto únicamente. Se oponían a que los niños dejaran sus ocupaciones escolares para colaborar en la obra constructiva. Para eso estamos nosotros, decían los indios, dispuestos a realizar cualquier trabajo con tal que a los niños no se les distrajese en tareas que, según ellos, eran pérdida de tiempo. Lentamente vencimos esas resistencias, mediante la persuasión y los ejemplos que nos ofrecía la vida. En nuestras reuniones vespertinas discutíamos extensamente y por mucho tiempo esta cuestión. Había que hacerles entender que el alfabeto únicamente no solucionaba nada en absoluto. Aunque desfigurando un poco la realidad, les ponía el caso de Avelino Siñani, que sabiendo leer y escribir, tenía una situación económica y social exactamente igual a la de Juan Quispe, que no lo sabía, y que en el pueblo o en cualquier otro centro urbano, eran objeto de igual tratamiento. Los mismos abusos se cometían con ambos sin que la letra los diferenciara gran cosa. Esta escuela, les decía, tiene que equiparlos de todos los conocimientos para levantarlos en su condición por medio del trabajo y del esfuerzo que producen bienestar y riqueza y elevan la dignidad del individuo. Quiero que ustedes, sus hijos y sus nietos y todas las generaciones por venir, mejoren sus condiciones de vida habitando en casas cómodas y limpias, durmiendo en catre y cama confortable, vistiendo buena ropa, comiendo mejor y más abundantemente. Todo esto se obtendrá trabajando en el campo para extraer los mejores resultados de los recursos que brindaba, con el empleo de técnicas y herramientas modernas, complementándose el arte de edificar con el de la industrialización de la riqueza regional, etc. En nuestras aulas, que construiríamos con gran amplitud, llenas de luz, con hermosos ventanales, superiores a los que había en Achacachi y aún en la ciudad de La Paz, los niños y los jóvenes abrirían su espíritu dando vuelo al pensamiento, superando al mero alfabeto y conociendo disciplinas superiores. Eso no era todo. Orientaríamos nuestra actividad educadora para que fuesen los mismos indios los conductores de este movimiento, profundamente social, y para ello, en su momento se abriría la sección normal. De ella saldrían los maestros indios, fuesen o no hijos de Guarizata, para educar a este pueblo, pero también se abrirían para ellos las universidades, a fin de que los que por su capacidad lo merecieran, pudieran dedicarse a estudios superiores, como lo permitía su condición humana. A la realización de este programa, les decía, había que anteponer los hechos, traducidos en trabajo y en esfuerzo desde la edad más tierna del hombre, para adquirir hábitos y disciplina. Si no se actuaba en este plano, nuestros esfuerzos serían vanos porque ¿con qué elementos especializados realizaríamos esta obra de progreso? ¿Importándolos? No. Tenían que ser los hijos de la comunidad quienes tomaran a su cargo la tarea de ejecutarla. De este modo conquistaríamos el porvenir. Yo no quiero, decía, preparar doctores y curas tan explotadores los unos como los otros. Nuestra misión era formar hombres aptos, hombres íntegros y capaces,
para sacar de la postración a este pueblo. Eso es lo que queremos, y lo que, en realidad, ustedes aspiran. El ambiente que me rodeaba, mis observaciones, la miseria del indio, las injusticias de que era víctima, y además su favorable reacción al progreso, su sentido de responsabilidad y sus cualidades en lo organizativo, su espíritu luchador y amante de la libertad, y por último, su amor por las instituciones, o mejor dicho, por lo institucional y por lo patrio, constituían para mí un mundo de revelaciones. Me daba cuenta de todo esto, y comprendía cómo los intelectuales lo habían calumniado, aun aquellos que se titulaban indigenistas y hasta los poetas. Porque la verdad es que al indio solía alabárselo, siempre con repugnante sensiblería, no en su eclosión libertaria, no en sus titánicas gestas, sino en su condición de sometido, de paria y de vencido. El análisis de tales realidades me llevaba a reflexionar acerca de la unidad étnica, geográfica y política que era Bolivia, país de trabajadores, de sufridas gentes fortalecidas en la lucha constante por la vida, bajo el amparo de sus leyes. Sin embargo, el pigmento blanco se imponía por imperio natural, por rémora colonialista, sobre el pigmento cobrizo, manteniendo un predominio despótico y envilecedor. Nuestra sensibilidad social repugnaba tal estado de cosas antihistórico, y por eso empezábamos a creer que la educación del indio debía ser el comienzo de una unidad pedagógica nacional, basada en sus raíces agrarias, para crear una misma filosofía y una misma técnica educacional para el boliviano de los campos como para el de las ciudades. Teníamos que crear la escuela boliviana con elementos propios de nuestro cosmos. Teníamos que crear al maestro boliviano con elementos propios de nuestra necesidad, y todo esto nos imponía una obligación altamente patriótica, la de conservar entre los sistemas ancestrales de organización social aquellos que, modernizados, pudieran dar carácter a nuestra condición de pueblo y ponernos en estado de recibir las más nuevas corrientes del progreso humano. Por ello anunciábamos ya a los indios un plan de acción futura, que estábamos extrayendo de los factores del ambiente, y por eso insistíamos tenazmente en la necesidad de educar al niño en la escuela del trabajo y del esfuerzo, en contacto íntimo con la naturaleza. Los indios me escuchaban con atención e interés. Comenzaron a modificar su criterio sobre la concepción que tenían de la escuela, y lentamente empezaron a percibir la importancia del trabajo consagrado como práctica educacional. Al cabo, se identificaron de tal modo con estas ideas, que ya no concebían escuela de otro género. Y en más de una ocasión se permitieron criticar a maestros que solo enseñaban a leer y escribir. 5. El carnaval en Huarizata. Al llegar a Huarizata no quisimos destruir nada, porque no era esa nuestra misión. Al contrario, respetamos todo cuanto habíamos encontrado: religión, arte, política, costumbres, instituciones seculares, etc. Pero comenzamos a estudiar el medio, indagamos sobre los vicios de la colectividad tanto como sobre sus virtudes. No podíamos dejar de interesarnos en sus fiestas, en su sentido vernáculo, mitológico o simplemente hedonista. Contrariamente a otros medios indígenas, que prolongan sus fiestas y las realizan con muchísimo sentimiento estético, el de Huarizata se distinguía por su seriedad y moderación, poco dado al matiz epicúreo de las cosas. Estupenda experiencia la del carnaval indígena, de tradición tal vez milenaria, puesto que corresponde a ritos de carácter agrícola. Sobre esta celebración, en la cual el hombre americano rendía culto a sus grandes dioses en una plena consubstanciación telúrica, vinieron más tarde a alzarse las viciosas prácticas, no tanto de la colonia como de la república, amenazando de formar y degradar su hondo sentido terrígena. Como no habíamos venido a destruir nada, repito, sino a crear la escuela, nosotros auspiciamos el carnaval, hecho que a nadie extrañó porque todas las actividades empezaban a centralizarse en la taica, la madre común que ya era la escuela. Y por eso su ámbito se llenó con inesperada afluencia de cientos y miles de campesinos, de sus tropas de bailarines y conjuntos musicales de la más diversa especie, en celebración multitudinaria de incomparable vistosidad y armonía. No quedamos como espectadores, nosotros también bailamos, como todos y todos los días. El miércoles de ceniza rendimos el culto debido a la Pachamama, cuyos fecundos senos prometían abundante cosecha en retribución al tributo que le habíamos ofrecido al sembrar papa, oca, quinoa, habas, etc. Se verificó la chaya, ofrenda, de acuerdo al ritual tradicional, rociando vino dulce en los sitios de más exuberante producción, expresión de gratitud a la Madre Tierra. Solemne momento, de súbito y espontáneo silencio,
mientras todos permanecíamos de rodillas. El más representativo de la comunidad dirigía el acto. En esta ocasión le correspondió a Mariano Ramos, venerable Gilacata que había sido uno de los que más ayudó en los primeros días de la escuela. Concluida la ceremonia, los tambores, las tarques, quines y pinquillos, las cajas y zampoñas lanzaron nuevamente al aire sus notas, alegres unas, como en las payapayas, carvanis o auquiauquis, de impresionante ritmo como en los sicuris, chunchus, inques y chirioanos, de provocativo movimiento como en los huacatocoris o cuyaguas, o evocativas como en los mucululus y lequites, reiniciándose con renovada alegría los bailes en grupos incontables. Días de extraordinario bullicio, pero que a los fines de documentación de este libro no interesarían realmente si no fuera porque, en su transcurso, no se vertió una sola gota de alcohol y nadie se embriagó. El ego indígena que busca saciar su insatisfacción social en la borrachera, mejor cuanto más brutal, ahora sublimaba sus finalidades en la imagen ya visible de la escuela, realidad que venía a ser una especie de catarsis con la que purificaba su espíritu. Después de los bailes, al atardecer, los alegres grupos se iban perdiendo en la pampa, y de lejos todavía las tarques y los pinquillos nos traían al recinto un poco conventual de Guarizata la emoción pastoril de la Ilyu. Maravillosa experiencia. Porque Guarizata fue eso, el espíritu bucólico del medio indígena, en el cual se revela lo grávido de su existencia. En ese ambiente pretendimos suscitar al indio moderno, beligerante, constructivo, al hombre capaz de captar los deberes de su tiempo y elevarse al nivel humano de que lo privaba la cultura mestiza. Quien se detenga a observar la estructura de Guarizata, encontrará que fue íntegramente indígena, su régimen de gobierno, sus métodos de enseñanza, sus instituciones, todo en fin, fue extraído de la experiencia del Ayllu, del tesoro de la sabiduría telúrica, en la acepción que a esta palabra le da Kaiserling. 6. Los aspectos religiosos. Delicada cuestión, la religiosa, por los celos que despierta sobre todo tratándose de la educación. En Guarizata encontramos dos bandos contendores, verdaderamente irreconciliables, católicos y evangelistas, en cuyos frecuentes choques, convertidos a veces en batallas campales, solían producirse muchas víctimas. La única actitud a tomar era la prescindencia absoluta, solicitando tan solo respeto y tolerancia para con las ideas y credos ajenos. Desde luego, implantamos la enseñanza laica, que nos aseguraba independencia y autoridad, y si se daba el caso de que un campesino católico criticara a uno evangelista, hacíamos ver que aquel creía estar en la verdad, exactamente igual que éste, lo que obligaba al mutuo respeto. Precisamente el carnaval era la fiesta en que la violenta pugna se manifestaba con más fuerza. Eran dos bandos que realizaban igual celebración, y no siempre la cosa terminaba pacíficamente. Pero con el carnaval de Guarizata, es decir, con el que nosotros auspiciamos, lo que sucedió año tras año, es que la comunidad olvidó sus resquemores y se unió poniendo en lugar secundario la cuestión de sus diferencias religiosas. La fuerza espiritual de la escuela se imponía con sorprendente facilidad y con la misma espontánea naturalidad de siempre. No es mi intención polemizar respecto a la religión o a sus efectos, pero anoto un hecho. Antes de Guarizata el indio construía iglesias y capillas, después de Guarizata edificaba escuelas. Y es que la iglesia representaba al pasado, la escuela al porvenir. Si vamos a hablar con sinceridad, la elección no era dudosa, y si un caso particular puede señalar con precisión la naturaleza del cuadro, relataré lo que nos sucedió en Guarizata a propósito de esto. Como tengo dicho, yo vivía en una chujia al lado de la capilla. Se celebraba cierta vez una misa para el santo del lugar, por cuenta de un alférez, que es el que costea los gastos de una fiesta religiosa. Antes de realizarse la ceremonia, se me presentó el susodicho, pidiéndome interceder ante el cura para que le hiciera una rebaja de 5 pesos de los 55 que le había cobrado por la misa, derechos de cantor, ayudante, etc. El cura negó el descuento manifestándome: estos indios mañudos tienen dinero y no puedo rebajar un centavo. La indiada se dio cuenta de esta actitud y la capilla cerró sus puertas a los sacerdotes hasta 1940, año en que dejé de intervenir en educación indigenal. En muchos lugares sucedió lo propio. La prosperidad de la escuela determinaba la decadencia de la capilla. No sé qué razones impondrían tan análogo acontecer, pero, como dije, tal vez la anécdota relatada pueda servir para establecer las motivaciones de este fenómeno.
En cuanto a la iglesia evangélica, que tenía nutrida concurrencia de fieles, fue mermando lentamente hasta quedar vacía. ¿Las razones? Las ignoro. Pero estoy seguro que la escuela, con sus vastísimas proyecciones, llenaba ahora el horizonte espiritual del indio con fuerza incontrastable y profunda, dejando en plano inferior a todas las demás preocupaciones, entre ellas, la religiosa. 7. Actividad múltiple. A medida que la obra se hacía más grande, nuevos problemas y dificultades se presentaban. Los juicios criminales y administrativos que se me habían iniciado no me dejaban tranquilo. Llegué a tener 35 juicios en mi contra. En Guarizata tenía que dirigir las construcciones, controlar el trabajo en talleres, vigilar los cultivos, disponer la extracción de materiales de construcción, elaboración de adobes y ladrillos, cuidar de los transportes. Mantenía las deliberaciones en las reuniones vespertinas que tanto impulso daban al desarrollo constructivo y a la solución de los asuntos locales. En fin, todo había que atenderlo con despliegue incesante de actividad, y en muchos casos, mis propios conocimientos o experiencias no bastaban ante la magnitud de la obra. Así, por ejemplo, jamás en mi vida había levantado un muro de piedras, o desconocía otros aspectos de la construcción ignorados asimismo por el albañil, cuyos conocimientos no habían sido, sin duda, obtenidos en una facultad de arquitectura. Me veía obligado, pues, a viajar a La Paz, para informarme por algún amigo ingeniero o visitando edificios en construcción donde solía entrometerme para descubrir tales secretos. Por otra parte, tenía que viajar a La Paz con asuntos administrativos o relacionados con adquisiciones, y de ese modo no tenía un minuto libre ni descanso alguno. Pero entonces estaba en la plenitud de mis energías. Llegó el momento de ponerle techo al primer pabellón, a fines de diciembre de 1931. Los tijerales estaban armados y no queríamos que nos sorprendiera la época de lluvias. Era perentoria la necesidad de adquirir tejas para cubrir una superficie de 1.600 metros cuadrados. No tuve más remedio que apelar, como siempre, a mi bolsillo. Perdóneseme, una vez más, la obligada referencia personal. En consecuencia, mis presupuestos mensuales de haberes fueron endosados al ingeniero Arturo Poznansky, que los cobró en el Tesoro Nacional hasta cubrir el valor de la teja que le adquirimos. Pero la solución de este problema me creó otro, ya conocido, el del transporte del material, problema que fue resuelto en la misma forma que la vez anterior, por medio de mi hermano Arturo. En cuanto a las reparticiones fiscales que tenían la obligación de atenderme, hacían oídos de mercader y no movían un dedo por nosotros. ¿Cuántas veces sucedió lo propio, en años de actividad intensa? Sin embargo, el asunto de las tejas sí que fue peliagudo. No obstante nuestras previsiones, no pudimos adelantarnos a las lluvias, que en aquel año se hicieron torrenciales. El camino de La Paz a Achacachi, de 110 kilómetros, estaba en gran parte inundado y el camión se enfangaba con frecuencia por más desesperante. No había más remedio que descargar el vehículo, desatascarlo y volverlo a cargar, y eso una y otra vez. No éramos más de 3 personas para realizar tan ardua tarea. La lluvia nos castigaba sin piedad en cada operación, el polvo de la teja, producido por la fricción constante, nos era soplado al rostro por la ventisca, cubriéndonos con espeso barniz. Todo en torno nuestro era lodo, agua y viento, y claro es que no salíamos muy limpios que digamos. Por otra parte, el viaje no se hacía en horas, sino en días, dado el estado del camino, y había que pasar las heladas noches altiplánicas en la cabina, entumecidos por el frío y la inacción y en ciertas ocasiones hasta por el hambre. Alguna vez permanecimos tirados en la pampa, con el camión hundido hasta la corona. En otras ocasiones nos faltó gasolina, y en fin pasábamos todas las calamidades posibles. Después de estas penurias infinitas, llegábamos en 3 o 4 días al riachuelo llamado Quitacalzón, 1,5 kilómetros antes de Guarizata, y que ya era imposible pasar con el camión. Entonces venían en nuestro auxilio profesores, alumnos y padres de familia, en buen número ciertamente, trasladando a mano nuestras tejas. ¿Cuántos viajes realizamos así? Recuerdo que en uno de los viajes me acompañó el maestro José de la Riva, ese raro hombre que no conocía el cansancio y que sencilla y modestamente estaba dispuesto a dar de sí todo, cuanto fuese posible. Hombre singular. Cumplía las misiones más difíciles con tenacidad, esfuerzo y voluntad incomparables. Entregó su juventud a la patria, sin que jamás hubiese sido acreedor a estímulo alguno,
Al contrario, hasta fue despedido por su carácter independiente. Ahora volvió a su cargo, con su mísero haber de siempre. Hemos dicho que en Warisata debíamos resolver todos los problemas para dar forma al organismo en crecimiento. Ahora teníamos al frente la cuestión del estuco. Ni pensar en adquirirlo. Después de mucho tiempo de cateos e investigaciones efectuados en las breñas de las montañas, como nos hubiera ayudado un geólogo, encontramos una veta a 20 kilómetros de distancia, detrás de la cordillera. De inmediato el Consejo organizó su extracción y transporte, que se efectuaba en mulitas, burros o llamas. Eso no era todo. Había que beneficiarlo y todos éramos ignorantes en la materia. Diversos procedimientos que utilizamos nos fallaron una y otra vez. El estuco salía muy quemado, convertido en una especie de ceniza, o lo sacábamos crudo. Mientras tanto pasaba el tiempo y no podía adelantar la obra como hubiéramos deseado. Por fin se nos ocurrió, a iniciativa de Anacleto Ceballos, construir un horno especial. Los primeros ensayos fueron malos, pero finalmente salimos con la nuestra. Ese fue para la comunidad un día de triunfo y alegría. Ya podíamos emplear el material en la fijación de dinteles, tirantes, tijerales y otros trabajos que requerían del estuco. Quien se detenga a pensar en el trabajo realizado por el indio en esta empresa, llegará a la conclusión de que significaba una afirmación de sus grandes condiciones para el progreso nacional. Por eso la titánica obra de Warisata, en la que el indio puso todas sus esperanzas y toda su fibra, debe quedar escrita como ejemplo para las generaciones futuras y como una lección para aquellos que todavía le niegan toda virtud y todo derecho. Mírese qué fuerza desconocida imprimía sentido a todas sus actividades. Precisamente con la cuestión del estuco, sucedió el siguiente hecho que todavía no he podido explicarme del todo. Cierta vez el Consejo determinó, a pedido del comisionado de la sección encargada del aprovisionamiento de aquel material, que se realizara un viaje urgente a la cantera porque la existencia estaba casi concluida. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando se resolvió que partieran 100 personas para hacer el transporte. Al día siguiente, domingo, no menos de 400 animales entre mulitas, asnos y llamas llegaban a la escuela cargados de la piedra blanca. ¿Cómo pudo ser posible esto? ¿Con qué tiempo y cómo notificaron a los viajeros, dispersos en el extenso radio de Warisata, para que cumplieran esta misión? La verdad es que a las 3 de la mañana las caravanas de indios con sus acémilas ya rompían el silencio de la oscura noche para dirigirse a la cantera, en un viaje de 40 kilómetros de ida y vuelta, realizado a pie. Con la voluntad de estos hombres podía voltearse montañas. Parecía que estaban cumpliendo alguna jornada de los tiempos en que los inques ordenaban aquellos épicos trabajos de ingeniería que todavía hoy asombran a quien los contemple. Otra anécdota que pinta a lo vivo este espíritu es la siguiente. En una ocasión en que viajaba a Sorata a adquirir árboles de eucalipto, montado en una mula, lujo que me permití entonces 1933, me detuve unos instantes en el lugar donde estaba el horno de estuco. Y a un profesor que se hallaba allí le di la orden de que al día siguiente debía esperarme con una hornada de estuco cocido, y sin más, me alejé al galope en dirección al valle. Me refirieron tiempo después que el profesor de Marras, al escuchar la orden, había exclamado: ¿con qué leña quiere este director loco que yo haga quemar el estuco? A lo que le había contestado Rufino Sosa, un joven indio envejecido en nuestras luchas y disciplinas: Sonso, aquí no se pregunta con qué se ha de hacer, aquí se cumple órdenes. Eso era Warisata, ese el nuevo indio que formábamos y el ambiente donde el maestro aguzaba su ingenio para ponerse al compás de los ímpetus indígenas y resolver los infinitos problemas de la vida diaria en tren de mejoramiento. Volviendo a la cuestión del edificio, mi idea inicial era construirlo de una sola planta, en dimensiones relativamente modestas, utilizando para ello el plano que se me había dado en el Instituto Americano, como ya dije. Puesto el proyecto en consideración del Consejo, los indios en forma unánime resolvieron que tuviera 2 pisos, porque querían que se destacara en la pampa y que pudiera contemplarse de todos los confines. Observé que para elevar otro piso más se precisaría de mucho esfuerzo y una inmensa cantidad de material de construcción, especialmente estuco, adobes, ladrillos, madera, etc. Los indios salieron con la suya, y a iniciativa de Belisario Cosme, le dieron las dimensiones que deseaban, dispuestos a todo. Tenía que ser varias veces más grande que la capilla, según ellos.
No me cabe duda del acierto de esta voluntad constructiva. La escuela, tiempo después, se destacaba en la pampa gris, con sus muros blanquísimos y su rojo tejado, cual si fuera el faro que conduciría a los indios a su destino, y lo cierto es que, en la transparente atmósfera del altiplano, lo primero que se ve son sus edificios, llamado permanente a la liberación. Habíamos resuelto el problema del estuco. Se lo producía en abundancia y de excelente calidad. Ahora teníamos el asunto del ladrillo, para cuya elaboración encontramos materia prima de primera calidad, pero ignorando el modo de prepararla y demás procedimientos. Se señaló una cuota, aceptada por todos, de 200 ladrillos por persona. Ninguno de nosotros, en su vida, había hecho un ladrillo, lo mismo que jamás habíamos elaborado estuco o manejado el nivel. Todos estábamos aprendiendo en la ruda escuela del trabajo, desde legislar hasta cocinar estuco y calorías. Ahora nos tocaba el turno de aprender la fabricación de ladrillos. Pusimos manos a la obra disponiendo previamente los respectivos moldes y preparando la masa. Los primeros ensayos fueron un completo fracaso. Una tarde fui a Chiquipa, a Illú, distante 1 kilómetro de la escuela, donde la casualidad me hizo testigo de interesantísima escena. En el atrio de la capilla, una familia compuesta por el anciano padre, la mujer, los hijos, los nietos y el yatiri, hechicero, rodeaba un promontorio como de 1,5 metros de diámetro por 80 centímetros de altura. Se trataba de una espesa capa de boñiga seca de vaca, a la que se superponía 1 o 2 filas de ladrillos, cuidando de dejar aberturas para la circulación del aire. Y así se alternaban hasta formar una especie de pirámide recubierta en su totalidad del mismo combustible. Después aplicaron fuego por la base y el yatiri pronunció algunas palabras en aymara para ahuyentarlos, espíritus malignos que conspiraban contra la industria ladrillera. A continuación echó unas hojas de coca y roció vino propiciando a los dioses para que el éxito les acompañara. Por último, el abuelo intervino, ofrendando al Altísimo y diciendo con fervor: Tata, de estos 200 ladrillos siquiera 5 que salgan bien. Todo lo pido en nombre de mis antepasados, de mis hijos y de mis nietos, aquí presentes, que se educan en la escuela que estamos levantando, para que en ella abran los ojos y encuentren la luz de la verdad y de la civilización. Vivimos en tinieblas, Señor. Escenas como la referida se multiplicaron en la pampa. El hombre barizateño revelaba, en ese simple hecho, su tempel contra la adversidad, sobre la que se imponía a fuerza de paciente esfuerzo. Los indios solían llegar a la escuela con 10, 15 o 20 ladrillos. La mayor parte se habían quebrado debido sin duda a las corrientes de aire frío que interrumpían el proceso de cocción. Por último, centralizamos la acción en la escuela, construyendo un horno con capacidad de 1000 unidades. Cuando estuvo cargado y atizábamos la primera vez, ya en horas de la noche, se desplomó la flamante obra echando por tierra nuestras risueñas esperanzas. ¡Cuánto trabajo perdido! Pero en lugar de lamentarnos, recomenzamos el trabajo con naturalidad que tenía mucho de heroico. Así, de tropiezo en tropiezo, alcanzamos a perfeccionar la fabricación de ladrillos, que se convirtió en una de nuestras más importantes industrias, cuyos productos llegaron a ser de la mejor calidad. Empero, nos preocupaba el problema del combustible, que en una región de tan extremada pobreza en lo vegetal es prácticamente inexistente. El indio utiliza la bosta de vaca o la taquia de la llama en sus necesidades domésticas y como fertilizante en los sembríos. No era posible mantener la contribución voluntariamente impuesta para alimentar los hornos, sin dañar gravemente su propia economía. Era imperativo buscar alguna fuente de producción que resolviera tan espinoso problema, y mientras tanto los profesores de turno tenían que ingeniarse de 1000 modos para cumplir la tarea cuando les correspondía quemar una hornada, ya fuese de estuco o de ladrillo. Después de laboriosas investigaciones se descubrió un yacimiento de turba a corta distancia de la escuela, y claro es que nos dimos entusiastamente a la tarea de explotarlo a más y mejor, con formidable alegría de parte de los campesinos, que veían así cómo era posible arrancar a la naturaleza circundante todos los recursos necesarios. 8. Mirando hacia los valles orateños. Nuestra existencia de madera se había agotado, faltando para concluir el arma do de la techumbre. No era del caso repetir la aventura que tengo relatada del famosísimo español, y fue el Parlamento Amauta, nombre del Consejo, el que consideró tal asunto, resolviendo que una comisión de 4 de sus miembros, encabezada por el director, se constituyera en Sorata,
el maravilloso valle que se halla al otro lado de la cordillera, para estudiar y resolver el problema. En Sorata encontramos precisamente la madera que nos hacía falta, y aprecios muy convenientes. Observamos asimismo que los grandes bosques de eucaliptos allí existentes podían dar lugar a la instalación de un aserradero para abastecer nuestras necesidades presentes y futuras. Al propio tiempo, estudiamos la posibilidad de irradiar al valle nuestra acción en lo educacional, pues existían extensas comunidades, de población densa y no sometida a la servidumbre, siendo la tierra de gran fertilidad y muy superior a la de Barizata. Estábamos en una región que ofrecía magníficas posibilidades de progreso. Los productos principales eran el maíz, el trigo y la papa, como productos básicos. Cultivaban además arvejas, poroto, camote, racacha, yuca, frutas de varias especies y algunas de las más exquisitas del país como son la chirimoya, el pacay, la palta, el huimillo, etc. La zona no era apta para el ganado. El intercambio de productos con el altiplano era intenso. El mercado dominical de Sorata consumía los productos de la zona alta, tales como carne, charqui, carne desecada, chuño, quinoa, etc., y de aquel lado llevaban sus productos a los mercados de La Paz y poblaciones intermedias. En cuanto al elemento indio, los campesinos eran de carácter expansivo y alegre, distintos en eso a los indios del altiplano, por lo general poco comunicativos. Su interés por la educación de la infancia se había despertado enormemente, sabedores de lo que se hacía en Guarizata, y estaban dispuestos a emprender todos los trabajos que se les pidiera para la apertura de escuelas. Todo esto nos llamó profundamente la atención. Era un mundo distinto al de Guarizata, donde el hombre tenía que luchar tan esforzadamente para sobrevivir. Allá la naturaleza había sido pródiga al ofrecer un sinnúmero de ventajas que hacían la vida fácil, en contraste con el ambiente duro e inclemente de los yermos, donde los productos eran obtenidos a costa de tanto sacrificio. Empero, ¿respondería el indio de los valles con la misma calidad que el indio del altiplano? Pues, al menos yo, consideraba que las virtudes del aymara de la pampa andina eran también un producto de esa áspera y huraña naturaleza, que formaba espíritus que tenían algo de la grandeza de sus montañas nevadas. A nuestro retorno a Guarizata relatamos al Parlamento lo que habíamos visto y oído. Presto se resolvió lo que había que hacer. Era necesario establecer un vínculo con las comunidades de Sorata para una solidaria acción en el futuro. Sería necesario llevar escuelas, que dependerían de Guarizata, y cuando los recursos lo permitieran. Así, por proceso natural, empezaba a crearse el sistema nuclear de tan fecundos resultados en el campo. En cuanto a la madera, resolvimos comprar la que habíamos elegido en Sorata, y además nos propusimos instalar el aserradero para asegurar una política constructiva de gran alcance, que iba a rebasar el recinto de la escuela para invadir el mismo hogar indígena. Éramos ambiciosos. ¿Cuánto faltaba para dar cima a Guarizata? Y ya planeábamos nuestra actividad en otros campos. Sin embargo, no era una resolución precipitada. Los indios la adoptaron reflexionando seriamente, lo que hará ver cómo en sus preocupaciones se iba revelando un contenido de vastísimas consecuencias. No queremos encerrarnos en Guarizata y trabajar únicamente para Guarizata, decían, porque nuestra obra solo podrá sobrevivir si la extendemos a todos los campos y favorecemos con ella a todos los indios de Bolivia. Generosos y exactos conceptos de aquellas mentes renovadas, confiadas en el porvenir de la raza. Nuestra esfera de actividades crecía, y en proporción a ella aumentaban nuestras necesidades y con estas nuestros gastos. Pero jamás se detuvo la obra, ni siquiera en parte, por falta de recursos. Todos los fondos necesarios se financiaban oportunamente, y a ello obedecían mis frecuentes viajes a La Paz. En el momento de partir se me entregaban los pedidos, y a mi retorno era portador de cuanto se me solicitaba. Mis sueldos estaban destinados íntegramente a ese objeto, pero como aún así resultaban insuficientes, vendí una chacarilla que años atrás, en 1928 si no me equivoco, había comprado en la zona de Chijimi, de La Paz, a los señores Ordóñez. De esta manera mis bienes empezaron a diluirse, dato que tal vez sorprenda a aquellos que vieron en mi obra tan solo el objeto de un sórdido interés. En una ocasión, cuando me ocupaba de trabajos muy delicados y urgentes, recibí un telegrama del ministro Mercado dándome orden de suspender la obra. No era del caso detenernos en medio camino, y al instante me embarqué en un camión que pasaba a La Paz.
sin tardanza me presenté ante el ministro, manifestándole mi voluntad de continuar la obra aún contrariando las determinaciones gubernamentales. ¿Qué tono habría puesto en mis palabras? El caso es que el ministro, con esa rápida y certera visión que hacía de él, sin hipérbole, un verdadero gran hombre, se levantó vivamente y mostrándome un rimero de expedientes que se amontonaban en una mesita junto a su escritorio, me dijo: «Vea todo lo que viene contra usted, Pérez, ya no puedo más». Aquellos papeles eran docenas de juicios de toda clase que en su respectiva instancia habían ido al ministerio, denunciándoseme por toda suerte de tropelías. Pero a continuación, Mercado me dijo con el mismo énfasis con que hacía tiempo me había enviado a fundar Warisata: «Pero su actitud me gusta, Pérez, así deben ser los hombres, vaya usted y continúe su obra en Warisata». Con otro hombre que Bailón Mercado, la escuela hubiera muerto exactamente al mes de nacer, pero él supo poner atajo al diluvio de calumnias y denuestos, con plena fe en nuestra obra, actitud que el país debe reconocer, ciertamente, pues así como en estas páginas he de fustigar a mucha gente, también he de honrar al que supo comprendernos y estimularnos, sobreponiéndose a la montaña de los intereses creados. Por otra parte, estimo que Mercado, hombre inteligente como era, comprendió que paso en falso hubiera sido para el prestigio del gobierno cerrar una escuela que ya estaba prácticamente levantada y a la que se empezaba a mirar con profunda atención. De ese modo, de acuerdo a nuestras previsiones, la escuela se defendía por sí misma, por el solo hecho de estar ya construida y de resplandecer en la pampa hosca y gris, tal como querían los indios. Proseguimos, por tanto, nuestros trabajos y continuamos apreciando los inmensos valores indígenas. Tal vez se crea que me dejo llevar por el entusiasmo al hablar en esta forma, pero yo sé que todo cuanto diga es pálida expresión de la verdad y que el indio representa, para estos países de América, su propia continuidad histórica. Lo sabemos quienes hemos vivido su vida, quienes en rueda con ellos participábamos de la merienda que nos brindaban en los momentos de descanso. Sufrimos a su lado el infortunio, que es como decir que llegamos a lo más hondo de su alma para comprenderla, creo yo, como nadie. Trabajamos junto a ellos agotando nuestras fuerzas en pos del mismo ideal, y por lo tanto podíamos confiar en ellos como ellos confiaban en nosotros. Y puesto que les defendimos en toda ocasión, como abanderados de su libertad y de sus derechos, supimos de su positiva grandeza y de su gravitación en el porvenir de América. Ningún cálculo político guiaba nuestra obra, pero sabíamos que Warisata era un punto de partida, un símbolo y una esperanza. Aquí un paréntesis para relatar otro hecho. Dijimos que la escuela no tenía presupuesto. Pues bien, al discutirse el proyecto de gastos de la Nación para 1932 en la Cámara de Diputados, fue Demetrio Canelas quien, con gran vigor, sostuvo la necesidad imprescindible de aprobar la partida consignada para la creación de Warisata. Sin su oportuna intervención, no hubiéramos podido continuar la obra. Bien sé que esta referencia no agradará a muchas personas, para quienes la figura de Canelas es representativa de un orden de cosas ya finiquitado. Pero nos ayudó, y sin conocernos, y eso es lo que para mí vale por sobre todo. Al César lo que es del César. 9. Algo que deben conocer los bolivianos. Así titulaba una crónica publicada por la revista La Semana Gráfica en su edición del 6 de agosto de 1933. En su ágil comentario, relataban la génesis de Warisata y las vicisitudes que pasamos, y además, se referían, con mucha bondad por cierto, al profesor Elizardo Pérez, haciendo un poco su biografía. Lamento no transcribir ese vivísimo reportaje por razones de espacio, pero diré que la crónica refería cómo yo había sido discípulo, quizá poco aprovechado, del pedagogo belga George Rouma, cuando éste fundó la Escuela Normal de Sucre el año 1909, que más tarde, ya en la vida profesional, había dejado la carcasa de estudiante travieso e indolente para volcarme por entero en mi vocación de educador, con la cual, no obstante, solo había encontrado amarguras y desilusiones. Valgan estas líneas para completar mi autobiografía, que andaba un poco desilvanada. La referida revista, que había hecho una magnífica edición con muchísima información gráfica, relataba luego todos los trabajos que pasamos y todo lo que proyectábamos para el futuro. Esa crónica tuvo vasta trascendencia, fuera del aliento que significó para nosotros al ver que nuestra obra era comprendida y divulgada, sirvió para que la opinión pública nos observase más detenidamente formándose una idea más cabal acerca de Warisata.
Otra noticia acerca de la fundación de Guarizata la encontramos en el libro que años más tarde publicó el profesor mexicano Adolfo Velasco, que nos visitó en 1939 con un grupo de maestros del país azteca. Ese libro, titulado La Escuela Indigenal de Guarizata, fue presentado por su autor al primer Congreso Indigenista Interamericano reunido en Pátzcuaro, México, en 1940. Constituye una valiosa defensa de nuestra obra y prueba como el intelectual extranjero y hubo muchos comprendía y apoyaba nuestra obra, en tanto que el intelectual criollo, pacato y envidioso, no cesaba de combatirnos. La prueba de esto es que, en tanto Velasco daba su generoso testimonio en el citado Congreso, nuestros enemigos hacían circular, en el seno de las delegaciones asistentes a ese evento continental, los originales de un folleto diametralmente opuesto titulado El estado de la educación indigenal, con el que trataban de destrozar nuestra obra. Ya se sabe que nadie es profeta en su tierra. Pues bien, el profesor Velasco decía, entre otras cosas, lo siguiente. Sí es verdad que el gobierno había autorizado la creación de la primera escuela indigenal y que las mismas autoridades de Achacachi concurrieron a la colocación de la primera piedra del edificio. También es cierto que solo se concretó a pagar los sueldos del director de ella, profesor Pérez, y de sus otros 3 colaboradores. Para la construcción del edificio no hubo presupuesto. Por eso es más notable la labor del educador a que nos referimos, porque mediante su tesón y su esfuerzo, logró hacer una escuela de alto costo, arrancando casi todo el material del medio circundante. Pero es verdad también que en ella ha invertido casi todo su sueldo y aún sacrificando sus intereses económicos, adquiridos con anterioridad. Ante un desprendimiento igual, el maestro Elizardo Pérez merece no solo el elogio cálido y justo, sino bien de su patria y de toda la raza indígena de ese país. El profesor Velasco, en su libro, relata toda nuestra odisea. Es una divulgación excelente y da una idea cabal de lo que era Guarizata, de nuestros sistemas cooperativistas implantados de acuerdo a la Ainosa Aymara o Quechua, de nuestra concepción acerca del núcleo, etc.